Regresamos con más de noticias Globovisión Internacionales. Gracias por continuar con nosotros. También saludamos a quienes se conectan en vivo por nuestra señal en YouTube para todo el mundo, Globovisión en vivo. Estamos hablando hoy sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y los últimos acontecimientos que han ocurrido en estos 2 días, sobre todo el incidente contra el Palacio de Gobierno ruso, el Kremlin. Allí se acusa a Ucrania de haber perpetrado un ataque con drones. Analizamos este tema con nuestro invitado, José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Está conectado con nosotros desde España. Buenas tardes para usted, José María. Hola, buenas tardes y buenos días para ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿En qué consiste este ataque? ¿Qué podría estar detrás? ¿Usted cree que Ucrania efectivamente lo perpetró? ¿Se trata de la propaganda rusa o un ataque de falsa bandera? ¿Qué cree? Aquí hay teorías para todos los gustos, ¿no? Tenemos cada uno de los contendientes con sus argumentos y con sus teorías, y luego tenemos terceros países, algunos de ellos con intereses directos y apoyo directo en el conflicto, y otros neutrales, que también tienen sus propias teorías. Al final, la verdad, pues se va... quizá nunca la sabremos o quizá la sabremos dentro de algún tiempo. Sí que es verdad que en un conflicto como el que tenemos en Ucrania, todo vale. Es decir, Rusia ha lanzado en las últimas semanas, ha relanzado su ofensiva con drones y con misiles, y Ucrania, el gobierno de Kiev, pues podría haber contrarrestado con ese intento de bombardeo de la ciudadela del Kremlin, que, como bien ha dicho, alberga al gobierno de la Federación Rusa. Ya hemos visto hace unos días que el gobierno de Kiev, lanzaba un ataque con drones a la base de la Armada rusa en Sebastopol, incendiando algunos de los depósitos de combustible de la Marina rusa. Por lo tanto, en efecto, no es descabellado pensar que se haya podido realizar una acción de este calibre, de esta magnitud, por parte de Ucrania. Tienen los medios para hacerlo, tienen los drones para hacerlo, tienen la tecnología para hacerlo y el apoyo también de terceros países y su tecnología para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Es cierto que el 9 de mayo celebra, ahí mismo en la Plaza Roja, se celebra el desfile de la Victoria, y un ataque de estas características pues sería un aviso no solo al gobierno, sino también a toda la Federación Rusia en su corazón, ¿no? En el corazón de Rusia, que no es nada menos que esa ciudadela fantástica medieval que es el Kremlin. Ahora, ¿cómo se interpreta este cruce de acusaciones? Por una parte, Rusia está señalando a Estados Unidos de haberlo planificado con Ucrania, incluso señala a otros miembros de la OTAN porque dicen que esto se trata de un intento de magnicidio contra el presidente ruso Vladimir Putin. Y por otra parte, el expresidente ruso Dmitry Medvedev ha dicho que hay que eliminar incluso físicamente a Zelensky porque no representa una forma de solución ni siquiera para el conflicto y no va a ser necesario. ¿Cómo se interpreta esto desde el punto de vista político y el impacto también que tiene ahora la guerra y todas las acciones de ambas partes? No, sin ninguna duda es un paso más desgraciado, ¿no?, en lo que es el aumento de intensidad del conflicto, como hemos visto otros hitos, lo que fue la voladura, ¿no?, de parte del puente de Kerch, ¿no?, que comunica la península de Crimea al continente por el mar de Azov, o como fue en su día también pues esos intentos, ¿no?, o esos actos de sabotaje también, ¿no?, por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en territorio ruso. Desde luego que un intento de un ataque de esta envergadura y con este significado tan evidente podría ser interpretado como una escalada en el conflicto. No es algo inopinado ni sospechado la reacción de Rusia, pero sin embargo tenemos que ver quién está detrás de este presunto ataque y corroborar la existencia del mismo y cuál era el objetivo final del mismo. En este conflicto hemos visto propaganda, hemos visto la guerra de los medios de comunicación, la guerra de los despachos,
y luego las muchas mentiras y fake news que han circulado por todos los medios. Es lo que llamamos una guerra híbrida, en el sentido de que no es ya una guerra convencional, sino que aquí hay muchas partes interesadas y puede pasar, y los presuntos culpables no se reducen a las partes contendientes. Y un ejemplo claro de ello es la voladura, ¿no?, de esos pipelines, Nord Stream 1, Nord Stream 2, esos pipelines submarinos o conductos submarinos de transporte de gas que sufrieron atentados hace unos meses y cuya autoría todavía desconocemos. Estimado José María, ¿qué se espera en torno a la contraofensiva que prepara Ucrania para esta nueva etapa de la guerra, que ya ha anunciado que está casi lista, según lo que han dicho las propias autoridades ucranianas? Bueno, yo creo que en general, ¿no?, las ofensivas no se anuncian, se realizan y luego se proclaman, ¿no? Anunciar una contraofensiva sin llevarla a cabo, pues es algo sospechoso y poco habitual, ¿no?, en la guerra moderna. No sabemos realmente si la contraofensiva va a ser de Kiev o si Rusia está preparando una ofensiva. Lo que sí que sabemos es que el conflicto ha entrado ahora mismo en una dinámica de desgaste tanto de las Fuerzas Armadas rusas como de las Fuerzas Armadas ucranianas. Hemos visto que Bakhmut ha llevado meses tomarla y todavía no ha conseguido tomar el 100% de la población urbana, las tropas de Wagner junto con las tropas convencionales del ejército ruso, y ahora mismo en un frente que abarca miles de kilómetros se podría dar una ofensiva por parte de cualquiera de los dos contendientes en muchos de los distintos lugares. Podría producirse en la zona de Donetsk, donde hemos visto conflictos recientemente, pero a miles de kilómetros de ahí, en Jersón o en Zaporilla, podrían producirse también ofensivas para partir en dos lo que es la zona controlada por Rusia o incluso intentar llegar hasta Crimea. Por lo tanto, pues bueno, estamos ahora mismo con un tablero demasiado grande como para poder saber por dónde se va a producir esa ofensiva, y todavía es demasiado pronto para saber quién de los dos contendientes está en mejor situación para realizar esa ofensiva. No obstante, la guerra de la propaganda triunfa porque ambos bandos la utilizan para proclamarse ya vencedores de una ofensiva que todavía no ha ocurrido. En el caso de Rusia, ¿qué se estaría preparando para dar respuesta también a la contraofensiva de Ucrania? ¿Qué planes tiene entre manos el Kremlin ahora para reforzar sus fuerzas? Bueno, yo creo que el Kremlin tiene varios frentes abiertos, ¿no? Por un lado está el conflicto que desde hace ya varios meses está estancado en una fase de desgastes, y por otro lado tiene lo que es todo su complejo industrial militar, que tiene que seguir a pleno rendimiento para hacer frente a esa guerra de desgaste, ¿no? Entonces, Rusia ha optado por nuevos aliados, por incrementar sus relaciones con países neutrales para que les sigan suministrando bienes de primera necesidad para la población, pero también para lo que es su industria militar, y por otro lado aliados estratégicos como puede ser Irán, que estamos viendo que le están también suministrando esos drones que están haciendo auténticos destrozos en Ucrania. También hemos sabido por fuentes iraníes de que Rusia se ha convertido ya en el primer inversor en Irán, con algo más de 40.000 millones de dólares en inversiones directas. Esto no es más que una señal inequívoca de que el Kremlin está buscando nuevos aliados y está buscando nuevos suministros para continuar con esos esfuerzos bélicos. ¿Por dónde puede llevar a cabo la ofensiva? ¿Por dónde puede llevar a cabo o qué formas tiene de defenderse? Pues yo creo que aquí hay un testimonio, además de aquellos que están combatiendo en Bakhmut, que dicen que cada metro que obtienen las tropas rusas cavan una trinchera. Y yo creo que eso es es una anécdota o una imagen bastante real de lo que está pasando y cuál es un poco la estrategia rusa. Es decir, así como vimos el año pasado esas ofensivas y grandes avances
por parte del ejército de Kiev, Rusia ha estado todo el invierno preparando esas fortificaciones para defender aquellas zonas que están bajo su influencia. Y por lo tanto, si se produce una ofensiva por parte de Ucrania, es muy probable que se encuentren una resistencia mucho mayor a la que encontraron en primavera y verano del 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Interesantes las perspectivas que nos presenta en torno al conflicto de Rusia en Ucrania. Un gusto estar con ustedes y que pasen un buen día.